Bueno, que el Señor les bendiga. También saludo a los hermanos que nos acompañan en la transmisión. Que el Señor les bendiga. También para aquellos hermanos que nos ven en diferido, que el Señor los guarde, les cubra, les bendiga y que siempre la presencia de Dios esté con ustedes. Es una bendición que aún en diferido muchos nos acompañen. La verdad que es una bendición. También saludo tanto a los que nos ven en Facebook como a los que nos ven en la transmisión en YouTube. Normalmente en YouTube es un día después que se sube la meditación, la enseñanza. Normalmente el del domingo se transmite el lunes. El del miércoles del discipulado es en el momento. Y la del jueves normalmente es viernes en la mañana. Pero hay hermanos que nos ven en YouTube. Así que también un saludo para ellos. Bueno, la meditación de esta mañana es promesas que cuidar. Todos sabemos que de parte del Señor tenemos promesas y estas debemos de cuidarlas. Por favor, acompáñeme a segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que también saludamos a nuestros hermanos Donado, que el Señor ponga una pronta recuperación sobre sus vidas. Así que los extrañamos. La verdad que hay que cuidarnos. Yo siempre le recomiendo a todas las personas, hay que cuidarse. No importa lo que pase, hay que cuidarse. No hay que bajar la guardia porque el virus sigue existiendo. Amén. Segunda de Corintios 7, Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Ahí mismo, en el capítulo anterior, en el capítulo 6, versículo 16, dice: ¿y qué hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Oiga, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Cuando dice, así que, amados, volviendo otra vez al capítulo 7, versículo 1, pues, puesto que tenemos tales promesas, y mire, esta es una de las promesas más importantes, que Él habitará y que andará entre nosotros, y que es nuestro Dios y que nosotros seremos su pueblo. Dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos depositar en ti nuestro entendimiento, nuestra razón. Que seas tú el que hables a nuestra vida. Atamos y sujetamos todo aquello que se mueve en los aires, todo aquello que quiere estorbar el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues tomemos asiento. Promesas que cuidar. Tengo aquí otra versión que es muy similar. Dice: teniendo por lo tanto estas promesas, mis amados amigos. En la versión 60 dice amados, nada más. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionemos, es decir, la santidad en el temor de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo le escribe a los de Corinto. Y este versículo 1 es muy precioso, pero haciendo un poquito, retrocediendo otra vez en el capítulo 6, fíjese que, ¿por qué razón le dice esto? Porque
del versículo 11 al 18, más el primer versículo del capítulo 7, es un solo párrafo. Y como yo siempre le he dicho, uno cuando lee un texto tiene que ver el contexto, ¿verdad? ¿Por qué está diciendo eso? Y dice 6:11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, porque si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también a vosotros. Mire cómo hablaba el apóstol Pablo. Amados, y aquí dice que eran hijos. Y fíjese lo que dice el 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Permítame que esto está. Amén. Hoy sí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os lo recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es muy interesante ver lo que estaba diciéndoles el apóstol Pablo a los de Corintios. Fíjese, habla de unirse en yugo desigual. Y este yugo desigual, aquí estoy diciendo una introducción. La parte del yugo desigual no se refiere únicamente solo en el caso del matrimonio, sino que muchas veces hay uniones, hay sociedades que, dice el Señor muestra, muchas veces no es bueno hacer sociedades con personas que no son. Y después dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La comunión con las tinieblas, Cristo con Belial, o qué parte el creyente, imagínense lo que dice, o qué parte el creyente con el incrédulo. Mira hasta dónde nos llama y podría parecer que el apóstol Pablo era una persona muy radical. Amén, muy radical con respecto a qué tiene que ver o qué tiene que estar haciendo un creyente con el incrédulo. Pareciera que para muchos toman esta parte como no debemos de unirnos o no debemos de reunirnos con personas que no son creyentes. Fíjese, no está hablando directamente eso, sino el hecho de que muchas veces si nosotros no tenemos una base espiritual en nuestras vidas, podemos contaminarnos. Y habla de dos tipos de contaminación, de carne y de espíritu. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Empieza, por lo tanto, mis amados amigos o amados. Entonces vemos aquí que esta parte, como les decía hace un momento, encaja con la parte anterior o con los últimos versículos del capítulo 6. Y Pablo en el capítulo 6 habla del amor que él tenía por los corintios y a su vez que ve si es correspondido lo que él estaba haciendo por ellos. Pareciera que los corintios eran unas personas muy difíciles. Era un pueblo muy difícil de instruir, de enseñar.
Entonces tenía que estar llegando cada cierto tiempo, tenía que estarles diciendo, no, no hagan esto, o por qué hacen aquello. Y le mandaban los informes al pobre Pablo, ¿verdad? No, los corintios hoy hicieron esto, los corintios hicieron aquello. Y son cartas muy hermosas, pero mire, nos podemos identificar con lo que Pablo le escribía a los corintios, con la iglesia del día de hoy, con la iglesia que ha habido en los últimos años. Porque nos comportamos igual, tal vez, ¿verdad? O de la misma manera. Pero fíjese que a pesar de la condición o de la forma en la cual los corintios se comportaban, que no era la correcta, porque ¿qué estaban haciendo los corintios? Casándose en yugo desigual. Les dice, ¿qué tiene que ver Belial? ¿O qué tiene que ver Cristo? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Imagínense todas las cosas que estaban aconteciendo, a lo que se había llegado, a aquello que se estaba mezclando. Entonces viene, y lo primero que hace el apóstol Pablo es recordarles algo. Y es que tenemos promesas. Fíjese que no habla de una promesa. Y usted y yo creo que conocemos muchas promesas y podríamos hacer una lista. Pero la que hoy me interesa que recordemos y en la cual está basada la meditación es que el Señor está en nosotros. Que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Suficiente con eso. Recuérdese que Israel, cuando iba a ir por el desierto, Moisés le dice al Señor, si tú no vas con nosotros, entonces no me muevo. Porque yo me ponía a meditar, ¿verdad? En esta parte. Yo creo que Moisés sabía que se iban a dar duro allá adelante. Iba a ser un caos. Porque el hecho de que estuviera la nube o la columna, en cierta manera era una señal para que el pueblo tuviera temor. Pero fíjese que a pesar de que ahí estaba la señal, que ya si de día era una nube y de noche era una columna de fuego, ¿cuántas veces Israel fue rebelde? Muchas veces. Ahora, el Señor, ¿acaso no habita en nosotros? Sí. ¿Acaso no somos ahora templo y morada del Espíritu Santo? Sí. ¿Y eso significa que hemos dejado de ser rebeldes? No. Muchas veces se nos olvidan promesas. Tenemos promesas. Y la promesa mayor, déjeme hablarlo de una manera personal, pero la promesa mayor dice que un día va a venir por nosotros y vamos a ser transformados. Y que vamos a dejar este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Y que hemos sido sacados de una condenación eterna. ¿Cuánto valor le damos nosotros a las promesas de Dios en nuestras vidas? Pablo afirma de que tanto él como los que leemos, porque una carta, ¿para qué es? Para ser leída. Amén. Una carta es para ser leída. Y a pesar de que la carta iba escrita para los corintios, esta carta ahora también es para nosotros. Entonces, si usted también lee esta carta, usted se puede dar cuenta que usted y yo somos beneficiarios de esta promesa. Acompáñenme a Segunda de Pedro. Segunda epístola de Pedro 1:4. Segunda epístola de Pedro, versículo 1:4.
Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oiga, mire, me llama la atención, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Oiga, ¿por qué nos ha dado promesas? Para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Amén. ¿Cuál es la promesa? Que un día seremos transformados. Y hay algo muy interesante porque enfatiza estas promesas, ya que en el texto griego, al colocar la palabra estas al principio de la frase, lo está dejando muy claro. Es decir, las garantías que ha mencionado en los versículos anteriores son de Dios. Son promesas de Dios que se van a cumplir en nuestras vidas. Son promesas que no van a cambiar. Ahora, ¿cuántos de nosotros hacemos promesas al Señor? En el último año, ¿cuántas promesas le hicimos al Señor? Cuando inició este año, ¿qué promesa le hemos hecho al Señor? ¿Cuándo es que hacemos promesa? Hacemos promesas cuando nos está yendo mal. Muchas veces. Me está yendo mal, y lo primero que cuando uno le va mal en algo, uno dice, ¿será que el Señor es un llamado de atención? ¿Será que tengo que hacer algo? Y entonces muchas veces las personas vienen y empiezan a decir, Señor, voy a orar más, me voy a congregar más, voy a leer la palabra. Pero muchas de estas promesas no las cumplimos. Pero las promesas de Él están allí y permanecen para siempre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es absolutamente cierta y veraz. Él cumple lo que ha prometido. ¿O acaso no está dentro de nosotros? Sí, lo ha cumplido. Y a pesar de que le fallamos, ¿Él se sale de nosotros? No. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo con mucho amor le dice, recuérdense de las promesas. ¿Qué promesas el Señor nos ha dado? ¿Será que ya nos olvidamos de las promesas? Y viene Él y dice, y después que habla de las promesas, oiga, limpiémonos. Oiga, no dice, límpiense ustedes. Limpiémonos. Si las promesas son reales, y de hecho lo son, entonces es razonable, es entendible, que usted y yo como beneficiarios hagamos el mayor esfuerzo posible por agradar a Dios de estas promesas. Si usted y yo somos beneficiarios de estas promesas, usted y yo deberíamos de hacer el mayor esfuerzo en nuestras vidas. ¿Hago el mayor esfuerzo porque soy beneficiario de sus promesas? ¿Hago el mayor esfuerzo por el hecho de que soy hijo de Dios? ¿Hago el mayor esfuerzo porque he sido liberado de una condenación eterna? ¿Hago el mayor esfuerzo porque un día Él va a venir y me va a transformar? ¿Hago el mayor esfuerzo por algo que no me ha costado nada? En el antiguo pacto había que hacer muchas cosas externas. Y en el nuevo pacto, Él lo hizo el sacrificio una sola vez. Ya no hay que hacer más sacrificios. Ya no hay que hacer más penitencias. Ya no hay que pasar por castigos. No, ya no. Físicamente ya no hay nada más que hacer. Es espiritual ahora el cambio que debe de haber en nuestras vidas. Pero estamos conscientes del beneficio
de no condenarnos eternamente. Porque muchas veces pareciera que se nos olvida eso. Lo que decía Pedro, ¿verdad? Beneficiarios. ¿Para qué? Para participantes, oiga, para ser participantes de una naturaleza divina. Oiga, y dice que vamos a ser semejantes a Cristo. Nosotros vamos a ser semejantes a Cristo. Por consiguiente, Pablo pronuncia una exhortación en la que se incluye a sí mismo, oiga, y a sus colaboradores, para mostrar que ellos no están por encima de los que iban a leer la carta. Pablo nos dice, tampoco nosotros estamos exentos de ustedes que más de 2000 años o 2000 años después siguen leyendo esta carta que iba dirigida a los corintios. ¿Y qué dice Pablo? Limpiémonos. ¿Cómo mantenemos este beneficio en nuestras vidas? Limpiándonos. Pero ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que usted tenga que limpiar algo? Se tiene que ensuciar, ¿verdad? ¿O acaso usted limpia algo que ya está limpio? No, usted lo vuelve a limpiar hasta que se vuelve a ensuciar. Y Pablo nos demuestra, mire, es una bendición leer al apóstol Pablo, como también al apóstol Pedro, pero es una bendición como el apóstol Pablo nos dice, miren, porque yo que soy el perito arquitecto de la iglesia, a mí que se me dio encomendada la revelación de este misterio, porque no sabíamos nada de la iglesia hasta que a Pablo se le es revelado. Entonces viene Pablo y dice, miserable de mí. Mire el ejemplo que él se pone. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de maldición? Y después también nos dice, miren, hay algo que me es problema. Y es que hay una ley en mis miembros que hace lo que no debería de hacer. Y lo que no debería de hacer, lo hace. Él se pone como ejemplo en lo cual lleva a esto. Limpiémonos. Estas palabras traen un reconocimiento por parte de Pablo de que él ha sido contaminado por el ambiente que estaba alrededor del pecado. ¿Quién de nosotros está exento de una contaminación? Mire, hoy usted pone la televisión y no importa lo que vea, porque en algunas plataformas que se paga para que no salgan anuncios, ¿verdad? Pero usted muchas veces hay ahora plataformas, o pone la televisión, o pone YouTube, o abre, ¿cómo se llama? Facebook o algo, y aparece algo, ¿verdad? Aparece algo vamos en la carretera, vamos en la calle y sale un anuncio o vemos un anuncio de algo que nos puede contaminar. Entonces, estamos expuestos y muchos podrían decir, hermano, yo no ando buscando. Claro, le creo, pero corremos el riesgo de ser contaminados. Fíjese, la exhortación no significa que una sola limpieza nos mantiene limpios para siempre, sino que debemos purificarnos constantemente. ¿O acaso usted no lava el plato o la taza que ocupó para comer? ¿O encima de lo que comió se vuelve a servir? ¿Para qué no? ¿O usted la ropa que ocupó de un día para trabajar se la vuelve a poner al día siguiente después de haberla sudado?
¿Verdad que no es lo correcto? Algunos lo hacen, pero no es lo correcto. ¿Es usted una persona que puede pasar 2 o 3 días sin bañarse? ¿O es de las personas que le gusta bañarse a diario? Pero ¿por qué muchas veces las situaciones que pueden contaminarnos espiritualmente no le ponemos esa misma seriedad o importancia? Aquí se habla de un arrepentimiento diario. Y no estoy hablando de que somos unos grandes o malos pecadores y que todos los días nos tenemos que... No. Un arrepentimiento diario en decirle, Señor, hoy no te quiero fallar. Hoy quiero buscarte más. Hoy quiero tener dominio de mi vida, control de mis emociones. ¿Por qué? Porque un arrepentimiento diario, es decir, una búsqueda de una limpieza diaria, es una forma de progreso en nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Espíritu, ya hizo la primera parte. Alma es el trabajo diario en nuestras vidas y cuerpo es cuando Él venga. Entonces, en 1 Corintios 6:11, Pablo le escribe a los corintios y les dice, ustedes están lavados, santificados, justificados. Pero el proceso de santificación es continuo, porque la naturaleza humana es proclive al pecado. Ahora, ¿por qué estoy tocando esto? Porque las promesas de Dios están ahí siempre. ¿O acaso no salió otra vez el sol para nuestras vidas? Sí. ¿Acaso para los que tenemos salud, verdad? Y hemos estado orando por aquellos que están enfermos. Pero ¿acaso no tenemos salud? Sí, ahí está. ¿Acaso no tenemos provisión? Sí, ahí está. ¿Acaso no tenemos un techo? Sí, ahí está. Entonces, la pregunta es, ¿en qué nos ha fallado Dios? ¿En qué nos ha fallado Dios? Y cuando venimos a meditar en esto, nos damos cuenta que el Señor no ha fallado. El Señor ha sido fiel. Quiere decir que el Señor sigue cumpliendo sus promesas en nuestras vidas. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Bueno, limpiarnos. Hacer nuestro mayor esfuerzo para limpiarnos día a día. Fíjese que allá en el Antiguo Testamento, cuando alguno de ellos se encontraba en una condición impura, tenían que lavarse cada vez que tocaban algo impuro. Y ningún sacerdote o levita podía entrar en el tabernáculo o en el templo sin haberse lavado antes. ¿Qué pasaba cuando el sacerdote entraba sin haber estado purificado o limpio? Moría. Ay, Señor, gracias porque no me tocó ser sacerdote en el Antiguo Testamento. No es un chiste, no, me sale una risa porque podríamos decir, hubiera sido fulminado, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos contaminado en algún momento, pero no hemos sido eliminados? Y entonces eso no es una promesa que está cumpliendo porque estamos en un tiempo de gracia. Sí. Entonces, este mismo principio deberíamos de aplicarlo a nuestras vidas. Que cuando entremos a su presencia, amén, deberíamos de ponernos a cuenta con Él, confesar nuestros pecados, purificarnos. En los Salmos dice, ¿quién entrará en tu santo templo? El limpio de manos
y puro de corazón. No vengo como juez esta mañana, pero ¿cómo hemos venido delante del Señor? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo hemos venido en esta mañana? Ya no me acordaba de las promesas, ya no me acordaba del compromiso, ya no me acordaba de que debería dar mi mayor esfuerzo para santificarme. Pablo llegó a admitir que él no era mejor que los de Corinto. También que él también necesitaba limpiarse y purificarse. Y si el apóstol Pablo llegó a esa conclusión, ¿cuánto más nosotros? No es fácil, sí, hermanos, yo sé. Estoy de su lado también. No es fácil. Es una lucha horrible, ¿verdad? De todos los días. De todos los días. Pero llega un momento en que pasa algo y nosotros no somos quienes nos ponemos a cuenta, no le pedimos perdón y pareciera que lo vamos acumulando, ¿verdad? Y cuando va a llegar domingo, que tenemos culto, que tenemos que ir a la iglesia, que nos tenemos que congregar, que tengo que ver a los hermanos, y más si ese domingo se toma Santa Cena, entonces sí, no es esperar hasta un momento especial. Porque ahora usted y yo tenemos entrada directa al Padre todos los días. Antes, allá tenían que esperar una vez al año. Ahora, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora, aquí el apóstol Pablo está incluyendo toda clase de impurezas. Por eso ocupa el adjetivo toda, de toda contaminación. Oiga, toda, no deja ninguna por fuera, las incluye todas. La palabra contaminación aparece 3 veces únicamente en el Nuevo Testamento, pero Pablo recalca, que la contaminación, oiga lo que dice, que la contaminación afecta al cuerpo como al espíritu. Oiga esto, al cuerpo como al espíritu. Entonces está hablando en totalidad de la persona, no solo en el cuerpo, que puede haber contaminación en la parte del cuerpo, pero también contaminación en la parte del espíritu. Pero cuando es espíritu con minúscula, está hablando del alma, porque el Espíritu de Dios no se va a contaminar. Entonces, bueno, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, está hablando de nuestras almas. Ahora, hay referencia que, imagínense, habla que había culto a los ídolos. Y mire qué increíble, ¿verdad? El pueblo de Israel llegó a hacer un sincretismo con las religiones, es decir, unió los dos cultos. Entonces estaban pasando por algunas cosas. Entonces decía Pablo, y lo que estaba tratando de explicar Pablo en esto, diciéndoles a ellos, es que cuántos de estos que eran cristianos, porque la palabra habla de los cristianos, no le está hablando inconversos, que algunos de estos asistían a templos paganos. Imagínense, a templos paganos. Y corrían el riesgo de contaminarse física y espiritualmente. La pregunta es, ¿qué andaba haciendo un creyente en un culto pagano? Porque, bueno, leemos los versículos anteriores y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo, oiga, compañerismo
tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? No, miren, es que Pablo, es que solo fui de mirón. Es que tenía curiosidad de cómo era. Y tal vez Pablo podría decirle, pero de allí fuisteis sacados. ¿O no dice ahí en Efesios, en otro tiempo erais? ¿Quiere decir que usted y yo corremos riesgos por solo ir a mirar? Sí. Que podemos correr riesgos solo porque, mire, voy a ir a acompañar. Tenga cuidado. Mire, en ningún momento no nos tenemos que reunir con nadie. No. El punto es, ¿me puedo contaminar? Porque Pablo también dice, todo me es lícito. Pero después, ¿qué dice? Pero no todo conviene. Oiga, no todo conviene. Y si no me conviene, y si yo accedo a algo que no me conviene, ¿qué dice la segunda parte del versículo? Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Porque para que algo a usted lo domine, primero tiene que haber una sumisión. Tiene que ver algo o estar en algo. Entonces, Pablo era bien claro. Ahora, físico y espiritualmente. ¿Por qué también decía físico y espiritualmente? Porque muchos de estos ritos incluían a prostitutas. Porque así es, yo no estoy, esto es por cuál es la razón, es decir, qué es lo que se hacían. Y que dice 1 Corintios 6:16, que el que se une a una ramera, se hace un solo cuerpo por ella. Físicamente, contaminación física, bueno, una enfermedad. Imagínese, el que se unía a una ramera, ¿qué tipo de enfermedad no se le podía pegar? Y en la parte espiritual. Pero ahora, hablando en la parte espiritual, también hay un ejemplo con los fariseos y los saduceos. ¿Por qué? Porque estos eran hipócritas, religiosos, envidiosos. Porque ellos hacían que los demás hicieran cosas que ellos no hacían. Mire, la palabra dice, perdón. Hay un dicho que dice, el que anda en la miel, algo se le pega. Y el que con lobos anda, a aullar aprende. ¿Por qué cree que el Señor entonces les dijo sepulcros blanqueados? ¿Con quién? Entonces tengo que tener cuidado también con quién hablo, qué hablo. Mire, es triste ver a personas que llegan hasta, voy a tal vez, no exagero, pero voy a poner un ejemplo, no estoy exagerando. Mire, ¿cuántas veces alguien ha llegado a odiar a alguien sin conocerlo? Solo porque alguien le comentó o le contó algo. ¿Y qué decía Pablo? Tened cuidado con las raíces de amargura. ¿O a cuántos de nosotros alguna vez no nos han dañado?
todos, yo creo que todos, ¿verdad? Pero también nosotros, ¿a cuántos hemos dañado? Pero nos acordamos solo de lo que me hicieron. ¿Cuántos de nosotros sacamos? Hablamos nos mencionan el nombre de alguien y empezamos a sacar un montón de cosas y a hablar y esta persona me cae mal, que no sé qué. Y Pablo preguntaba, ¿cómo es posible que teniendo al Espíritu haya una contaminación en sus vidas? Otra de las razones era que habían metido ídolos en el templo de Dios. Quiere decir que tenemos que tener cuidado qué metemos en nuestra alma. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Porque Cristo mora en nosotros. Por eso Él dice, limpiémonos de toda contaminación, de santidad en nuestras vidas. Dios es un Dios celoso, que no tolera a otros dioses antes que Él. Porque cree que allá en Deuteronomio 20, capítulo 3 al 5, como también, Éxodo 20, del 3 al 5, Deuteronomio 5, del 7 al 9, les dice, no tendréis dos dioses ajenos, ni haréis imagen de ninguno de lo que haya. Entonces, las palabras limpiémonos es porque nosotros necesitamos ser limpios en lo exterior, pero también necesitamos ser limpios en lo interior. El Señor, cuando le dijeron a sus discípulos, tus discípulos no se lavan las manos. ¿Qué le dijo el Señor? Lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. ¿Qué estaba diciendo? Lo que contamina es lo que hay en el alma. Amén. Entonces, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Pero mire a lo que llama el apóstol. Y perfeccionando la santidad. Amén. Perfeccionar. ¿Qué es perfeccionar? Es esforzarnos. Las palabras del Señor a Josué fue, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué necesitamos entonces para perfeccionarnos en la santidad o perfeccionar la santidad en el temor de Jehová? Esforzarnos y ser valientes. Pero muchas veces no nos queremos esforzar ni mucho menos ser valientes. Son dos cosas, dos condiciones que necesitamos. Mire, lo que necesitemos, Él nos los va a dar. Ahí es donde entra Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. Cuando yo ya no puedo, cuando yo llego a la conclusión y le digo, Señor, el pecado o la concupiscencia en mi alma es demasiado fuerte, entonces allí es donde entra, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Pero qué es la santificación? La santificación es un proceso continuo. Y la santificación únicamente se da si usted y yo nos esforzamos. Santificación es esforzarse en ser santo. ¿Y qué significa la palabra santo? Apartado de. Si a usted le preguntan, hermano, ¿y usted es santo? O hermana, ¿usted es santa? ¿Qué diríamos? Sí, somos santos. ¿Pero qué significa? Que somos apartados
¿De qué? Del mundo. No es otra cosa. El temor y la reverencia a Dios deberían de promover la motivación para perfeccionar la santidad del creyente. Pero ¿por qué muchas veces no hay una motivación? Porque se nos ha olvidado que tenemos promesas de Dios en nuestras vidas. No me esfuerzo yo este día, pero este día yo me desperté con salud, pero no me esfuerzo. Pero yo este día me desperté con provisión, pero no me esfuerzo. Pero yo este día me desperté con trabajo, pero no me esfuerzo. Este día yo me desperté y mis hijos, mi esposa, lo que sea, mi familia, está bien. Eso debería de ser la motivación para esforzarnos y decir, Señor, voy a seguir adelante. Porque nosotros no somos extranjeros, somos hijos. Entonces, nuestra relación con Dios debe poseer un genuino respeto y una profunda reverencia. Y muchas veces son cosas que hemos perdido. Respeto y reverencia. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros no ha pecado deliberadamente? Entonces, así como el Padre es santo, nosotros también como hijos suyos deberíamos de reflejar su santidad en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué es necesario? Quiero ir concluyendo. ¿Por qué es necesario esforzarnos? Porque sus promesas Él las sigue cumpliendo en nuestras vidas hasta el día de hoy. Él está con nosotros. Él debería de agradarse de ver nuestras vidas. Y déjeme decirle algo. Esto es para todos. Ninguno está exento de esto. Ninguno. Porque alguien puede decir, mira hermano, yo la verdad que yo soy un creyente, pero solo soy asistente. Pero así como el que solo asiste y cree, como el que tiene el cargo de pastor o de ministro, de una punta a la otra, ninguno está exento de esto. Entonces, quiero concluir. ¿Por qué debemos cuidarnos? Quiero hacer un breve resumen. ¿Por qué usted y yo, como el tema de la meditación, promesas que cuidar? Oiga, promesas que cuidar. ¿Por qué debemos cuidarnos? Porque Dios ha cumplido con sus promesas en nuestras vidas. No deberíamos de tener mayor motivación. Nada de este mundo vale la pena para nuestras almas. Nada en este mundo será suficiente para satisfacer a nuestras almas. Poder, dinero, lo que sea. Todo corrompe al hombre. Todo lo corrompe. Pero Cristo es suficiente. Ahora, ¿de qué comprende esta limpieza? Bueno, es una acción doble. Primero, apartarnos del pecado. Y apartarnos del pecado es que usted tenga la madurez de poder entender a dónde me voy a meter. Oiga, mire, es bien importante esto, porque la contaminación muchas veces uno no se da cuenta en nuestras vidas. Fíjese que el día jueves, que amaneció muy frío aquí, creo que le contaba a los hermanos en la noche, y me quedó a mí como reflexión esto, porque el día miércoles en la noche
La temperatura estaba una temperatura muy agradable, no había frío, las temperaturas no habían descendido, pero habían pronosticado que al día siguiente se iban a descender las temperaturas. Para que usted tenga una idea, estábamos el miércoles como en 65, 70, ¿verdad? Iba a bajar a unos 30, 28 Fahrenheit. Para que algunos puedan entender, en el día se estuvo como a 15, 16 o 17 grados, pero al día siguiente, en la madrugada, iba a bajar la temperatura a 0, a -2, por ahí. Entonces, es un rango muy amplio. Entonces, yo me desperté y como yo había estado envuelto, entonces el cuerpo estaba caliente. Y entonces me levanto, me despierto, veo la temperatura y yo estaba caliente. Es decir, mi cuerpo estaba caliente. Entonces yo sentí que no era, que no estaba muy frío. Fue lo primero que yo pensé. Pero no está muy frío, yo siento. ¿Pero por qué? Porque estaba caliente el cuerpo. Y entonces voy a prepararme un desayuno, enciendo la cafetera y en cuestión de 5 minutos mi cuerpo sufrió el cambio, es decir, mi cuerpo perdió el calor que tenía. Porque lo que hace la ropa, el abrigo y todo lo demás es no dejar que el calor que el cuerpo emite se pierda. Porque ni el abrigo, ni la chumpa o el saco, la chaqueta, lo que sea, no producen calor. El que produce calor es uno, pero necesita un abrigo para mantener el calor. Al quitármelo, el frío va eliminando ese calor que el cuerpo produce. Entonces lo que le quiero decir es que en cuestión de menos de 5 minutos empecé a temblar. Estamos hablando que había una temperatura alrededor de 0 grados. Entonces, porque lo que quería decir es que no había dejado puesto el calentador. Entonces, como no había calentador, adentro estaba a esa temperatura. Pero en el momento que yo le digo, que en el momento que yo salgo del cuarto, yo sentí bien. ¿Por qué? Porque había estado caliente. Asimismo es en la vida espiritual, cuando usted y yo no tenemos cuidado, puedo sentir que estoy bien, que nada me va a contaminar, que nada me puede apartar. Pero los procesos de contaminación no es de un día para otro. Por eso es un proceso en el cual, si yo no tengo ese cuidado de buscar una santificación diaria, porque es lo que está exhortando Pablo. Pablo no está queriéndonos poner un yugo sobre nuestras vidas y ni hacer una carga pesada. No, nos está diciendo, hay que limpiarse a diario. Y no dice límpiense, dice limpiémonos diariamente. Entonces, ¿para qué sirve la limpieza? Para apartarnos del pecado y para volver a Dios. Perfeccionando la santidad. Significaba que así como los corintios o como usted y yo, no tenemos nada que hacer con el mundo o con el paganismo. Porque ellos hicieron un corte con el pasado. Nosotros también. Vosotros erais en otro tiempo. Perfeccionando la santidad. Aquí no se tiene en mente la perfección humana, porque el Señor no nos ha llamado a ser perfectos, sino a ser obedientes. Y obedientes incluye madurez y crecimiento en su palabra. ¿Cómo? Por el temor a Dios, por su reverencia, que debería de ser un principio básico en nuestras vidas. Y termino con esto. Tales promesas que cuidar, tales promesas como de que Dios mora en nosotros, tales promesas como que un día
nos recibirá. Tales promesas de que es y será nuestro Padre, tales promesas deberían de motivar nuestras vidas a buscar la santidad. ¿Cómo se busca la santidad? En el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Tengámosle temor al Señor todo el tiempo y veremos que el santificarnos no será tan complicado. Amén. Padre, gracias. Primero, gracias porque no nos has eliminado. Señor, cuántas cosas nosotros pudiéramos haber hecho en lo cual probablemente tú digas, no, mejor me lo llevo, y no lo has hecho. Y nos permites estar aquí, nos permites disfrutar a nuestras familias, nos permites tener vida, nos permites tener salud. Preguntémonos, ¿en qué nos ha fallado el Señor? ¿Qué promesas no ha cumplido en nuestras vidas? Pablo decía, el Señor es suficiente. Lo tenemos todo en Él. Entonces, limpiémonos, porque hay promesas que debemos de cuidar. Hermanos, que no se nos olvide que el Señor un día va a regresar por nosotros. Que no se nos olvide de que hay una vida eterna. Que no se nos olvide de que esta vida en esta tierra es pasajera. Que no se nos olvide que todo lo que se pudiera lograr aquí no vale la pena con todas las bendiciones que un día tendremos con Él allá en el cielo. No se desanime. Usted no es el único que tiene dificultades en su vida diaria. Todos tenemos dificultades. Es cierto que se nos ha dado una naturaleza caída, pero somos templo y morada del Espíritu Santo. No desista, tenga paciencia. No desista, busquemos al Señor. No se enfríe. No deje de buscar del Señor. Es más, cuando sienta debilidad, es cuando más deberíamos de buscar al Señor, acercarnos a Él. Hemos fallado. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Está cansado? ¿Está frustrado con su vida espiritual? ¿Siente que no hay un avance? Es momento de acercarnos a Él. Es momento de apartarnos, tal vez, de aquello que nos está contaminando. Señor, gracias porque con cuerdas de amor nos llamas. Padre, gracias por tu palabra, por tu meditación en esta mañana. Porque en esta mañana no has venido a condenarnos. Porque en esta mañana no has venido a señalarnos, a decirnos que somos los peores. No, nos has venido a recordar de que hay promesas para nuestras vidas. Y que tú esperas que nosotros seamos fieles a ti. Gracias, Señor. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas
prendas de justicia. Por amor de su nombre. Sí, Señor, gracias. Porque tú eres nuestro pastor. Tú eres el que guía nuestras vidas. Tú eres el que tienes el mejor alimento. Que podamos seguirte en todo momento, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos amas tanto que diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias por esta mañana, porque una vez más nos hemos podido congregar, escuchar de tu palabra. Llévanos con paz, con bendición. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta nueva semana que comienza. Señor, que tú bendigas la obra de sus manos, que multiplique lo que llega a sus manos, Padre. Y gracias porque eres fiel y hablarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga. También un saludo a los hermanos que estuvieron con nosotros en la transmisión. Que el Señor les bendiga.